Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia eterno Dios. Ante el Creador de la vida, Padre de gracia eterno Dios. Para oír tu voz y dirección, para ver la expresión de tu amor, para entender tu verdad y corazón, a fin de conocer tu plenitud. Por esta causa rindo mi vida y corazón ante ti. Por esta causa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva clase de Discipulado Abierto del Centro Cristiano Río Grande. Como cada miércoles nos encontramos para seguir aprendiendo un poco más todos juntos acerca de la palabra de Dios y en este caso fundamentalmente en esta materia que estamos desarrollando durante este año, que es el Evangelio Eterno. Tema maravilloso, un tema precioso que necesitamos profundizar y entender cada día más, conocer cada día más acerca de este Evangelio. Dijimos ya en alguna oportunidad que muchas palabras, lo que pasa con el Evangelio pasa con muchas otras palabras que por tratar de dar una definición rápida, contundente, ¿sí? Nos quedamos escasos, nos quedamos cortos. Entonces decimos, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Y ahí nomás damos la respuesta que parece wow y no dice demasiado, aunque dice mucho, pero que necesita ser explicada, necesita ser desarrollada. Es mucho más que buenas noticias o que lo que nosotros entendemos como buenas noticias, ¿sí? Estas noticias son gloriosas, pero necesitamos desarrollarla, necesitamos entenderlo de una manera más amplia y más profunda, ¿sí? Repasando un poquito lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Vimos allí 7 aspectos que tienen que ver con el Evangelio, ¿sí? Número 1, dijimos, el Evangelio es una causa. Este es el que estamos usando como norma para todos los demás. El Evangelio, número 2, dijimos, es una causa en la que participamos, en la que tenemos parte. Número 3, el Evangelio es una causa por la que perdemos o por la cual perdemos nuestra vida, tal como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Número 4, el Evangelio es una causa por la que debemos dejarlo todo, también nos dice la palabra de Dios. Número 5, el Evangelio es una causa que debe predicarse en todas las naciones. Número 6, el Evangelio es una causa eterna. Y número 7, el Evangelio es una causa y un cumplimiento. Esto es lo que vimos los últimos 2 miércoles, porque bueno, el tema era amplio y lo desarrollamos en 2 clases, ¿sí? Vamos al número 8, el aspecto número 8 que encontramos también en la palabra de Dios. El Evangelio es una causa de la cual debemos dar testimonio. El Evangelio es una causa de la cual debemos dar testimonio. Y aquí, como en tantas otras cosas y tantas palabras, la palabra testimonio es una palabra que se ha usado mucho en el ámbito evangélico, pero necesitamos entender cuál es su verdadero significado, ¿sí? Yo quisiera tomar como base
para esta charla el texto que está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Son palabras expresadas por el apóstol Pablo que dice lo siguiente: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí tenemos entonces como texto clave y como punto de partida el apóstol Pablo hablando acerca de algunas cuestiones que son muy importantes y que tienen que ver básicamente con el testimonio. No con lo que entendemos a lo mejor de forma más común, en el uso común de la palabra testimonio, sino en su sentido más estricto. Y vamos a ver algunos puntos importantes. En primer lugar, Pablo nos habla del valor de la vida. Dice aquí que él no está hablando acerca de sus bienes, él no está hablando acerca de sus logros, que de hecho los tenía, ¿sí? Fundó innumerables iglesias, escribió cantidad de cartas, más de la mitad del Nuevo Testamento es de autoría del apóstol Pablo, llenó el Evangelio, él mismo lo dice en otra oportunidad, llenó el mundo conocido prácticamente con el Evangelio de Cristo, pero él ahora está hablando de su vida, no de lo que tiene, sino de lo que es, de la esencia misma de su vida, ¿sí? Y dice algo interesante, dice que el valor de la vida, ¿sí? Que es el punto que estamos desarrollando, el valor de la vida para él, estaba supeditado al cumplimiento del llamado, ¿sí? O sea, no había otra cosa que determinara. Él nunca le dio valor a la vida por lo que había logrado. Él no le está dando valor a su vida por lo que él tenía, por lo que él había hecho, por lo que él pensaba, sino por lo que era su vida, y esa vida en función del llamado. Lo que determinaba el valor de su vida era el llamado de Dios que pesaba sobre él, ¿sí? Para Pablo, su vida encontraba el verdadero significado, el real sentido en terminar la carrera, son palabras que él expresa en el texto que leímos, terminar la carrera, ¿sí? Y llevar a cabo su servicio. Para él la vida era una carrera y un servicio. Y él dice, tengo que terminar mi carrera. Todos recordaremos que después, escribiéndole a Timoteo, él dice, ¿sí? Ya al final de su vida, cuando sabía que iba a ser sacrificado, ya había una condena de muerte sobre él, él dice, he acabado la carrera. Para él la vida era una carrera. Y también nos dice que era un servicio, ¿sí? Nos dice que era un servicio, el servicio que Dios le había encomendado. ¿Cuál servicio? Esta es la pregunta, ¿sí? ¿A qué servicio se refiere Pablo con estas palabras que está expresando? Y él mismo lo aclara. Él mismo nos da la respuesta en el mismo versículo que dice que ese servicio es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? Dar testimonio del Evangelio de la gracia. Todo lo demás para él pasaba a un plano inferior, pasaba a un segundo lugar. Toda su vida, todas sus expectativas estaban en el cumplimiento de esta misión, y eso es maravilloso, ¿sí? En segundo lugar, vamos a ver, o Pablo nos presenta allí en este pasaje un cambio de paradigma, ¿sí? Un cambio de paradigma en cuanto justamente a la vida, ¿sí? Un cambio de paradigma que altera dramáticamente el sistema de valores que muchas veces tenemos. Cuando Pablo está expresando estas palabras, ¿sí? Él no está hablando simplemente de algo, no está hablando de que está cumpliendo simplemente un deber, sino que está estableciendo un nuevo paradigma en cuanto al sistema de valores. El sistema de valores es lo que
todos manejamos cuando otorgamos cierto valor a las cosas. ¿A qué le damos prioridad? ¿A qué le damos mayor atención? ¿En qué invertimos más? Todo eso tiene que ver con nuestros sistemas de valores, cómo valoramos la vida, cómo valoramos las actividades, cómo valoramos la familia y todo lo que tenemos y lo que somos, ¿sí? Ahora, hay un cierto evangelio que se ha predicado y que se predica, que de alguna manera ha contribuido a sobrevaluar algunas cosas, ¿sí? Ya hemos hablado de esto, pero lo tenemos que reiterar en diversas oportunidades y algunas frases que escuchamos que no son del todo equivocadas, pero llevadas a un extremo, de alguna manera nos desenfocan de este nuevo paradigma que Pablo nos presenta, ¿sí? Frases como tú vales mucho, tu vida tiene un tremendo valor, tú vales, y frases, claro, que emocionan a la gente. ¿Quién no quiere escuchar esta frase? ¿A quién no quiere que le digas sos valioso, tu vida vale mucho? Son frases que al alma le hacen mucho bien y que las necesitamos en algún momento. Tus sueños son valiosos. Lucha por tus sueños, persigue tus sueños, ¿sí? Esfuérzate por alcanzar tus sueños porque tus sueños son valiosos. Parte del evangelio que se predica hoy no sale de esto. De una forma, en una palabra, de otra palabra, visto desde un lado, desde otro, pero se mueve en ese ámbito. Tus planes son de gran valor. Dios va a hacer realidad tus sueños. Dios va a hacer realidad todos tus planes. Fuiste diseñado para el éxito en todo lo que emprendas. ¿Has escuchado estas frases? Por todos lados, ¿sí? Permanentemente. Fuiste creado para el éxito, fuiste diseñado para el éxito. Y otra vez, insisto, no significa esto que estas frases sean erróneas. El problema es cuando las ponemos y las sobrevaloramos y las ponemos allí como prioridad en nuestra vida. Entonces ahí sí se nos genera un problema y un desenfoque respecto al evangelio y respecto a lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, ¿sí? Entonces, estas frases son frases humanas de alguna manera. Estas frases están, cuando son llevadas al extremo por cierta predicación moderna, están inspiradas en la ambición y los deseos humanos. Lo que yo quiero lograr, lo que a mí me hace bien, lo que a mí me hace sentir realizado, lo que yo persigo y quiero alcanzar. Y me presentan a un Dios que me va a ayudar a lograr todo lo que yo quiero, ¿sí? Y la realidad, amados, es que este no es el evangelio. Eso no es evangelio en el real sentido de la palabra. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: considero que mi vida carece de valor. Wow, esto es lo opuesto a tú vales mucho. Pablo no está diciendo acá, yo sé que valgo mucho, me digan lo que me digan, no me importa, mi vida vale, tu vida vale. No, Pablo está viendo desde otra perspectiva. Y Pablo dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Y ahí está la clave, ¿sí? De qué es lo que determina el valor de la vida. Carece de valor para mis sueños, carece de valor para mis propios planes, carece de valor para lo que yo deseo, para mis ambiciones personales. No me fue dada la vida para eso, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que fíjense cómo cambia de alguna manera, después de mostrarnos el valor de la vida, cambia el paradigma. ¿En qué radica el valor de la vida? ¿Dónde está establecido el verdadero valor de la vida? Y nos lleva entonces al tercer punto, ¿sí? Que tiene que ver justamente en dónde encuentra el valor de la vida. Y Pablo dice, carece de valor para mí mismo, con tal, y ahí vuelta a lo que ya hablamos, ¿no? Que acabe mi carrera y mi servicio, que es dar testimonio. En esto radicaba la importancia y el valor de la vida de Pablo, en su llamado.
Y lo mismo pasa a nosotros. El valor que tiene nuestra vida no está dado por nuestros sueños o nuestros planes, que a veces son demasiado cortos, aunque nosotros los veamos como algo wow. Lo que le da o dimensiona realmente el valor de nuestra vida es el llamado que Dios nos ha dado. Y ese llamado tiene que ver con dar testimonio del Evangelio. Pero un testimonio creíble. Un testimonio creíble. Y solo puede dar un testimonio creíble alguien que es testigo. Solo puede dar un testimonio creíble alguien que es un testigo. ¿Y qué es un testigo? Alguien que ha experimentado. No es alguien que toca de oído, como decimos. No es alguien que dice, a mí me contaron, me dijeron. Es alguien que ha experimentado, ¿sí? Pero no solo que ha experimentado alguna mejora en su vida, sino, dice Pablo, para dar testimonio, y después vamos a profundizar allí, del evangelio de la gracia, no solamente del evangelio de los milagros, lo cual no es malo, lo cual es bueno. Pero dar testimonio es mucho más que pasar al frente en una reunión y decir, yo era esto, aquello, y ahora el Señor me salvó, me cambió, yo estaba enfermo y el Señor me sanó, yo estaba deprimido, ahora tengo ganas de vivir. Obviamente esos son testimonios, no es malo, pero cuando habla aquí Pablo de dar testimonio del Evangelio de la gracia, de ser testigos, es algo mucho más profundo que eso. Mucho más profundo que esto, ¿sí? Recuerdo que en algunas oportunidades, y usted lo habrá visto, no sé si todavía creo que debe existir, pero esas ventas de productos en redes, ¿no? que se generaban, y algunos de esos productos hacían o hacen reuniones, reuniones donde se habla de las bondades de dicho producto. Y ¿saben lo que pasa en esas reuniones? La gente da testimonio. La gente da testimonio. A mí no me alcanzaba la plata, pero desde que empecé a vender esto, empecé a crecer, ahora tengo mi propio emprendimiento, renuncié a mi trabajo, no tengo horario, recibo tanto por mes, tanta plata por mes, y ahora soy feliz. Da testimonio de algo que produjo un cambio en su vida. Otros habremos visto también aquellos que venden productos para bajar de peso y usted ve el cartelito en su auto que dice bajé de peso, ¿querés saber cómo? Y te pone un teléfono para que te cuente su testimonio de cómo por medio de tal producto bajó de peso. Ahora, hermanos, el testimonio del Evangelio es mucho más que eso. Puede incluir, obviamente, una sanidad, un cambio de vida, pero es mucho más profundo que eso, ¿sí? Cuando Pablo habla aquí de dar testimonio de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia, ¿sí? Está hablando de manifestar algo que ha absorbido completamente su vida, no una simple experiencia sensorial que tuvo en un momento crítico determinado de su vida, sino de algo que desde el momento en que lo conoció, absorbió completamente su vida, transformó no una situación de su vida, sino la esencia misma de su vida. ¿Puedes ver la diferencia? Las situaciones de la vida pueden cambiar por muchas razones. Podemos ser sanos por un milagro, como podemos ser sanos por hacer un tratamiento. Son circunstancias y gloria a Dios por los milagros de sanidad. Los he experimentado, muchos que están escuchando lo han experimentado. Pero un milagro no cambia una vida. Lo que transforma una vida, la esencia de esa vida, es el Evangelio de la gracia. Por eso el testimonio es más profundo que decir Dios hizo algo en mí. No, Dios me cambió a mí. Dios transformó toda la esencia de mi ser. No es algo que sucedió hace tiempo en la historia o en mi historia, sino algo que sucede continuamente en mi vida. No es un hecho aislado, es una forma de vida nuestro testimonio. No es lo que yo experimenté hace 5 años.
Es lo que a partir de hace 5 años o el tiempo que haga que conociste al Señor hasta ahora, lo que viene sucediendo en tu vida y lo que sigue sucediendo cada día. El Evangelio no es en un momento de la vida, de la historia, pasó esto. No, el Evangelio es una continuidad del obrar de Dios que no se detiene nunca en la vida de los hijos. En cuarto lugar, sería la letra D, Pablo nos habla de un evangelio de gracia, ¿sí? Nos habla de un testimonio creíble, de alguien que ha sido absorbido, transformado por ese evangelio, pero define a este evangelio como un evangelio de gracia. Y es muy interesante notar, ¿sí?, no solamente aquí, sino a lo largo de la escritura, de sus cartas también, las palabras o los nombres que se le da al Evangelio, ¿sí? Tanto el Señor mientras estuvo en la tierra como Pablo después le asignan ciertos nombres al Evangelio. Quiero mencionar algunos nada más a modo de referencia, ¿sí? Que tiene que ver, uno, el Evangelio de Dios. Pablo lo llama en varias oportunidades el Evangelio de Dios, ¿sí? Y esto tiene que ver con el origen. No es el Evangelio de los hombres, no es el Evangelio de los evangélicos, es el Evangelio de Dios. El origen del Evangelio no está en los hombres, el origen del Evangelio está en Dios. Fue su idea, fue su plan, ¿sí?, conforme al designio de su voluntad, dice el propio Pablo escribiendo a los Efesios. Así que cuando hablamos del Evangelio de Dios, estamos hablando de su origen. El Evangelio nace en Dios, tiene su origen en Dios. Luego, Pablo lo llama también en la carta a los Romanos y en otras de sus cartas, el Evangelio de su Hijo. Es el Evangelio de Dios, y eso tiene que ver con su origen, y es el Evangelio de su Hijo, y esto tiene que ver con su manifestación, ¿sí? Tiene su origen en el Padre, pero se manifiesta en la tierra a través del Hijo. Fue el Hijo el que dejó su trono de gloria y el que descendió al cielo. Fue el Hijo el que se hizo como uno de nosotros, el que tomó forma humana. Fue el Hijo el que se despojó de su gloria. Fue el Hijo el que vino para hacer la voluntad del Padre, para mostrarnos al Padre y para traernos y manifestar el Evangelio. Así que es el Evangelio de Dios que tiene que ver con su origen, es el Evangelio de su Hijo que tiene que ver con su manifestación. También Pablo lo llama en la misma carta a los Romanos, mi Evangelio. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque lo que nos demuestra es a un Pablo que se había apropiado del Evangelio. Para Pablo el Evangelio no era simplemente algo que él creía. No eran doctrinas que alguien lo había convencido y que él había adoptado, o una forma de religión. Pablo se había apropiado del Evangelio. Pablo comía del Evangelio, vivía por el Evangelio. Por eso cuando tiene que expresa el origen hablando de que es el Evangelio de Dios, expresa su manifestación hablando de que es el Evangelio del Hijo, pero también expresa su pertenencia, diciendo es mi Evangelio, yo me he apropiado del Evangelio porque antes el Evangelio se apropió de mí. No me puedo separar del Evangelio. Así que es el Evangelio de Dios que nos habla de origen. Es el Evangelio del Hijo que nos habla de manifestación. Es mi Evangelio que nos habla de pertenencia. Y en cuarto lugar, y vamos al texto que estamos examinando del libro de los Hechos, capítulo 20, el Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí Pablo pone un fundamento, ¿sí? Fundamento.
Recuerden, los que están anotando los estudiantes, el Evangelio de Dios tiene que ver con el origen del Evangelio. El Evangelio de su Hijo tiene que ver con la manifestación. Mi Evangelio tiene que ver con pertenencia. Y el Evangelio de la gracia tiene que ver con fundamento. ¿Por qué? Porque la gracia es el fundamento del Evangelio, ¿sí? Lo que permite que escuchemos el Evangelio es la gracia. Lo que permite que recibamos el Evangelio es la gracia. Lo que permite que el Evangelio entre en nosotros es la gracia. Lo que permite que permanezcamos en el Evangelio es la gracia. Y lo que permite que cada día podamos crecer en el Evangelio es la gracia de Dios. No tiene que ver con esfuerzos humanos, no tiene que ver con virtudes humanas. La pura gracia de Dios se ha manifestado a través del Evangelio. Por eso Pablo lo llama aquí el Evangelio de la gracia de Dios. Y el siguiente punto que quiero destacar con respecto a esta palabra es un poder adecuado. Hablamos en primer lugar acerca del valor de la vida, cuando Pablo estima su vida y desde qué punto, ¿no es cierto? Hablamos de un cambio de paradigma con respecto a lo que es verdaderamente valioso y qué es lo que va a determinar el valor de nuestra vida. Hablamos en tercer lugar de un testimonio creíble, de aquel que ha experimentado y ha sido absorbido por el Evangelio, quien puede dar testimonio de ese Evangelio, no solamente de algo que Dios hizo, sino de lo que Dios permanentemente está haciendo. Y en cuarto lugar, hablamos del Evangelio de la gracia. Ahora Pablo dice, para ser testigo o dar testimonio del Evangelio de la gracia, y para poder dar testimonio, Jesús dijo que necesitaban un poder adecuado. Y acá quiero irme a otro texto, porque no podemos separar el poder del testimonio. Y Jesús, en una de sus últimas expresiones antes de ascender a los cielos, le dice a los discípulos en este texto que conocemos tanto, ¿sí? Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿sí? Este pasaje que nosotros le hemos dado tal vez la mayor importancia allí a la palabra poder, especialmente en el ámbito pentecostal, ¿sí? Entiendo que la palabra clave allí, y después creo que eso es corroborado por lo que dice Pablo aquí en Hechos 20 y por todo el libro de los Hechos, la vida de los primeros creyentes, la vida de los discípulos, de los apóstoles, tiene que ver con la palabra testigo. La palabra clave aquí es la palabra testigo. ¿Por qué digo que es la palabra testigo? Porque vamos a analizar un poquito el versículo, ¿sí? Jesús dice, lo primero que dice es establece un tiempo, un momento, y dice cuando venga el Espíritu Santo. Usted sabe, ya sabemos que en el Evangelio de Juan nos narra cómo Jesús prometió, le dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador. ¿Sí? Hay varias veces Jesús promete esto a los discípulos. Entonces ahora hace referencia a esa promesa. Él lo primero que habla es de una promesa y del cumplimiento de la promesa. Y dice, cuando venga el Espíritu Santo, en otras palabras, cuando lo que yo les he prometido se cumpla. Que no falta mucho, se va a cumplir, ¿sí? Toda promesa de Dios es sí, es amén, se cumple. Así que Jesús dice, cuando venga, no dice si llega a venir, como un potencial, no, cuando venga, porque había sido prometido, iba a venir, cuando venga el Espíritu Santo, ¿sí? Lo segundo que dice es, recibirán poder. Hay un tiempo que es el cumplimiento de una promesa y hay
una capacitación. Perdón, una capacitación que Dios les está otorgando a los discípulos. Y que entendemos que Dios nos otorga también a nosotros. Cuando el Espíritu Santo desciende, ¿sí? ¿Qué recibimos? Poder. Si hay una promesa, esa promesa tiene que ver con una capacitación. Pero ninguna de estas dos cosas es el final. Ninguna de estas dos cosas es el final. ¿Por qué? Porque el final, o el objetivo final, para decirlo de esa manera, tiene que ver con las palabras y me serán testigos o serán mis testigos. Tanto la promesa y su cumplimiento, obviamente, como el poder, o sea, la capacitación, es para. ¿Para qué? ¿Para qué quiero el poder? ¿Para decir soy pentecostal? ¿Para qué quiero el poder? ¿Para hacer alarde de algo sobrenatural? ¿Para qué quiero el poder? ¿Para qué quiero el cumplimiento de la promesa? El cumplimiento se dio, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, primero luego los llenó, entró en ellos y vino a quedarse en la iglesia y en cada uno de nosotros, que ahora somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero ¿para qué fue eso? Para capacitarnos con poder. Pero ese poder tenía una finalidad: ser testigos. Tenía que ver con la misión. La promesa tenía que ver con una capacitación destinada al cumplimiento de la misión. ¿Lo puedes ver? La promesa, cuando venga el Espíritu Santo, tenía que ver con una capacitación. Recibirán poder. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la misión. Serán mis testigos. ¿Sí? Así que tenemos aquí promesa, capacitación y misión. ¿Por qué necesitaban poder para ser testigos? Bueno, para hacer milagros, para que la gente vea las señales. En parte sí. Pero también se iba a requerir poder para enfrentarse a los azotes. Se iba a requerir poder para enfrentarse a ser apedreados como Esteban o decapitados como Jacobo. Esto pasó poquito tiempo después. Se iba a requerir poder para enfrentar la cárcel como Pedro y Juan. Se iba a requerir poder para orar como en Hechos 4, los primeros creyentes, cuando Pedro y Juan salen de la cárcel y fueron amenazados, y los creyentes oraron no para ser librados, ni ser invisibles, ni... No. ¿Sabe qué oraron ellos? Señor, concédenos que con todo denuedo, determinación, prediquemos tu palabra aún a costa de la cárcel, aún a costa de los azotes, aún a costa de ser apedreados. Se requiere poder para eso. Ve que el poder del Espíritu Santo tiene que ver con milagros, pero es mucho más que eso. Tiene que ver con señales, sí, pero es más profundo que eso. El ser testigos era algo para los discípulos. Ser testigo, hermano, dar testimonio no era hacer algo en la reunión. Ay, déjeme que quiero dar mi testimonio. Para ellos dar testimonio era jugarse la vida. Era jugarse la vida, no que alguien los aplauda. Necesitamos entender lo que significa que el Evangelio es una causa de la que debemos dar, o de la cual debemos dar testimonio. Entonces tenemos en este versículo de Hechos 1:8 4 pilares fundamentales, 4 aspectos. Se podría dividir un poco más, pero básicamente, cuando venga el Espíritu Santo, promesa. Recibirán poder, capacitación. Y serán mis testigos, misión. Y esa misión tiene un alcance hasta los confines de la tierra. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Promesa, capacitación, misión
y alcance encontramos en este versículo de Hechos capítulo 1, en versículo 8. Todo esto nos habla sobre ser testigos, la importancia del testimonio que debemos dar acerca del Evangelio. Hermanos, tenemos que darle a las palabras el peso que tienen. Tratemos de contextualizar estas palabras no en función de las costumbres evangélicas, sino de lo que significaban para los apóstoles. Al decir Pablo, mi vida carece de valor para mí mismo, ¿sí? Volviendo al texto y podemos leerlo nuevamente, ¿sí? El texto de Hechos capítulo 20, versículo 24, ya para ir terminando. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Escuche, por favor. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No devaluemos esta palabra testimonio. Insisto, para nosotros es una costumbre en nuestras reuniones, en las campañas evangelísticas. ¿Quién quiere dar testimonio? Y está bien, es bueno contar lo que el Señor hizo. ¿Cómo no va a ser bueno? Contar tu testimonio de conversión, contarle a alguien lo que pasó con tu vida, está bien, pero tratemos de entender lo que significaba para los discípulos, porque pasar a contar en una campaña que te dolía la cabeza, ahora no te duele, o mucho más profundo, que el Señor te sanó de cáncer. No importa el milagro, pero en una campaña, en una reunión, pasar y contarlo con un micrófono y que la gente te aplauda, es maravilloso. Pero a lo que Pablo se está refiriendo es otra cosa. Pablo se está refiriendo a jugarse la vida. Hermanos, el Evangelio es una causa de la que debemos dar testimonio y esto requiere muchas veces jugarnos la vida. Jugarnos la vida en muchos sentidos posibles, ¿sí? Esto es algo profundo que tiene que ver con algo mucho más grande que simplemente decir algo en una reunión o contar algo que nos sucedió en un momento determinado. El testimonio es una vida, el testimonio es una forma de vida. El testimonio tiene que cambiar los parámetros y los sistemas de valores de tu vida, si no, no es testimonio. ¿De qué sirve que yo pase al frente en una reunión, en una campaña, o grabe ahora y diga, sí, yo estaba enfermo y el Señor me sanó, estaba a punto de divorciarse y el Señor me restauró mi hogar, lo cual es maravilloso, no le estoy quitando mérito a eso, pero ¿de qué sirve eso? Si habiendo recibido esos beneficios de Dios, yo sigo viviendo para mí mismo. ¿De qué sirve que yo, por un lado, le dé gloria a Dios por lo que Él en algún momento hizo en mi vida, pero en el diario vivir, sigo viviendo para mí mismo? Claro, pero ahora no digo malas palabras, voy a las reuniones o las veo por Facebook o por YouTube o por Instagram, a través de las redes, pero sigo viviendo para mí mismo. Necesitamos, el Evangelio, amados, necesita otro tipo de testigos. Palabras de Pablo aquí como considero, cómo consideramos la vida, cómo concebimos la vida y cómo concebimos nuestra vida en función del Evangelio y no el Evangelio en función de mi vida. El testimonio de Pablo nunca fue cómo el Evangelio mejoró su vida. El testimonio de Pablo fue como él fue absorbido por el Evangelio y ahora el Evangelio se apoderó de su vida. ¡Wow! Es diferente. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Considero
La otra palabra que encuentro aquí para ya cerrar es carrera. Carrera. Que termine mi carrera, como dije anteriormente, para el apóstol Pablo, el Evangelio es una carrera. No una carrera de 100 metros, sino una maratón interminable, que va a terminar el día en que nos vayamos de este mundo. Mientras tanto, seguimos corriendo. Seguimos avanzando. Una carrera no es para quedarse sentado. ¿Cuánta gente que experimentó el poder del Evangelio hoy está estancada? Y si estás estancado, disfrutando de algunos beneficios y te sentís en un oasis en el cual podés disfrutar de algunos beneficios del Evangelio, tengo una noticia. Pueden ser unas vacaciones, pero no es una carrera. Y claro que hay momentos de disfrute en el Evangelio y en la vida, pero fundamentalmente el Evangelio es una carrera. Y si es una carrera, no se detiene nunca. Si es una carrera, no hay tiempo para detenernos, para dejar de crecer, para dejar de profundizar. Por eso estamos utilizando estos tiempos, por eso estamos avanzando por medio de la palabra, investigando, orando, pidiendo al Señor revelación, profundizando para entender más. No nos queremos quedar quietos. Amados, si yo hoy siguiera predicando lo mismo que predicaba hace 10 años atrás, pobre de mí. Y no es porque Dios haya cambiado, no es porque la Biblia haya cambiado, no es porque el Evangelio haya cambiado, nada de eso cambió. Nosotros cambiamos porque nuestra comprensión y la revelación que tenemos del Evangelio se va profundizando, los velos van cayendo y vamos viendo con más claridad el Evangelio de la gracia de Dios. Hay una consideración que hace Pablo y en esa consideración él ve la vida como una carrera y la tercera palabra es servicio. Fui llamado a un servicio. Dios no está a mi servicio. Lo he dicho muchas veces, pero quiero reiterarlo, hermanos, porque hay tanta confusión con respecto a esto. Se predica otra vez un evangelio en el cual Dios está a nuestro servicio. Todo es para nosotros. Las reuniones en función de que nos sintamos bien, Dios para darme todo lo que yo necesito y yo pido, pida que se le dará, ¿no? Y usamos textos bíblicos, pero lo usamos parcializados, fuera del contexto general de las Escrituras. Entonces tenemos un Dios a nuestro servicio, un evangelio a nuestro servicio. Entonces te dice, el evangelio funciona, el evangelio te va a hacer bien, el evangelio te va a ayudar. Y vas a crecer, y vas a desarrollar tu potencial, y vas a alcanzar el éxito en la vida. Eso te lo dicen un montón de filosofías de autoayuda. El evangelio es otra cosa. Pablo nunca dice, el evangelio está a mi servicio. Pablo dice contundentemente, claramente, tajantemente, yo estoy al servicio del evangelio. Mi vida no tendría sentido ni valor si no fuera por la carrera y el servicio. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo Pablo. Otra vez se lo leo. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal que termine mi carrera. O sea, si no termino mi carrera, el valor de mi vida se desploma. El valor de las acciones de mi vida, ¡pum!, se viene abajo. Si no llevo a cabo el servicio que el Señor Jesús me ha encomendado, ¿dónde está el valor de mi vida? No está en lo que recibo de Dios. Está en lo que yo le puedo entregar a Dios. En lo que doy a Dios a fin de ser un testigo. Porque la cuarta palabra aquí es de dar testimonio. ¿Sí? Miren qué interesante. Considero, carrera, servicio, testimonio. Amados, cuando leamos la palabra, pidamos al Espíritu Santo que cada uno de estos términos salte de las letras y se nos impregne en el Espíritu, porque están cargados de significado. Cargados de significado. ¿Cuál es nuestro servicio? No es hacer
algo en la reunión. No es hacer algo en un auditorio o en la parte organizativa de la vida eclesiástica, lo cual es bueno y es necesario y está bárbaro que lo hagamos. Pero Pablo está hablando de otra cosa. Pablo está hablando de otra cosa. Dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esto es maravilloso. Dar testimonio del evangelio de la gracia. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una causa. Y es una causa de la que debemos dar testimonio. Pero creo que hoy hemos entendido que dar testimonio es mucho más que lo que hemos conocido hasta ahora. Dar testimonio involucra un cambio de paradigma. Dar testimonio involucra, ¿sí?, ser verdaderamente creíbles en el testimonio que estamos dando. ¿De qué sirve un testigo que no es creíble? ¿De qué sirve un testigo que dice una cosa y vive otra? ¿De qué sirve un testigo que habla de lo que escuchó, pero nunca vio, nunca experimentó? Por eso Juan, escribiendo en su carta, dice: lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos, lo que hemos contemplado y palpado tocante al verbo de vida, esto les anunciamos. No somos improvisados, no hablamos de religión, no tocamos de oído, sabemos de qué hablamos. Damos testimonio de un evangelio que nos ha absorbido, damos testimonio de un evangelio que se ha apoderado de nosotros. Hemos sido capacitados con el poder del Espíritu Santo para dar ese testimonio, aunque ese testimonio se lleve nuestra vida. Esto es el evangelio. Quisiera orar para terminar esta clase y que podamos reflexionar, que puedas releer en tu casa estos textos bíblicos y permitir que el Espíritu Santo te siga ministrando y siga llenando tu vida de entendimiento con respecto a lo que verdaderamente es el evangelio. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por cada persona que está conectada con nosotros, cada persona que está congregada a través de estas redes sociales, cada persona que está escuchando esta palabra, esta clase. Señor, que pueda serles revelado tu evangelio, este evangelio glorioso, este evangelio de Dios, este evangelio del Hijo, este evangelio del cual nos apropiamos, nuestro evangelio, este evangelio de la gracia de Dios, y que podamos, a partir de ese evangelio y del servicio que nos has encomendado, que es ser testigos de él, que allí podamos establecer y entender y determinar el valor de nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches, nos encontramos el próximo miércoles, donde seguiremos reflexionando acerca del evangelio eterno. Por esta vez rindo mi vida y corazón.